Muy buenas noches, soy el doctor Jorge Jiménez Barahona, cirujano oncólogo, es jefe del servicio de oncología del Hospital Naval Guayaquil. Un agradecimiento a las autoridades del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas por permitirme llegar a sus hogares con una información importante en los actuales momentos, que es acerca de esta gran pandemia que vivimos en el siglo XXI, que es el COVID-19. Esta es una enfermedad nueva que ha ocasionado un impacto global tanto en la salud a nivel mundial como en el plano económico, pero todos nosotros estamos en constante aprendizaje porque es una enfermedad nueva. Todos los conocimientos que teníamos en enero o en febrero completamente han cambiado hasta la presente fecha. Es lo que me ha obligado a poder colaborar y con toda la gente del ISFA, en vista de que la educación es la mejor ayuda para enfrentar esta pandemia que en los actuales momentos vivimos en el país y en el mundo. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Básicamente vamos a hablar sobre generalidades del COVID-19, cómo llegamos al diagnóstico y lo más importante, cuál es la prevención de esta patología. Como les decía, el COVID-19 es una enfermedad nueva. Esto es un tipo de infección respiratoria aguda que puede presentarse tanto en una forma leve como en una forma grave, y que esta es ocasionada por un nuevo virus llamado el coronavirus, que debe su nombre al aspecto que presenta como una corona. Este virus está presente tanto en humanos como en animales. Si bien es cierto, el COVID-19 es una patología nueva y el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, pero existen primos relacionados con este virus que ya han existido anteriormente y han ocasionado problemas a nivel mundial. Así tenemos el aparecimiento del SARS-CoV en noviembre del 2002 en China y el MERS-CoV en el 2012 en Arabia Saudita. Obviamente, este tipo de infecciones virales no ocasionaron tanto problema como en los actuales momentos nos está ocasionando el COVID-19, que sus primeros casos aparecen en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. El SARS-CoV-2, que es el virus que produce esta gran patología, no sabemos hasta el momento de dónde vino. Básicamente es una zoognosis. ¿Qué se entiende por zoognosis? Zoognosis es una enfermedad que se presenta en animales y que se transmiten al hombre. Inicialmente pensábamos que era a través de los murciélagos, pero hoy por hoy la teoría más clara está relacionada con un animal llamado pangolín. Básicamente la transmisión en los habitantes de Wuhan, específicamente en este mercado de Wuhan, tuvieron mucha relación con este animal llamado pangolín. Este es un virus muy agresivo. Ustedes han visto las noticias en los últimos 3 meses, la mortalidad a nivel mundial es muy agresivo y muy transmisible, es decir, que se transmite fácilmente de persona a persona. Eso ya lo sabemos. Esta transmisión ha conllevado a que a nivel mundial tenemos más de 4 millones de infectados a nivel mundial y 300,000 muertes ocasionadas por este virus. Razón por la cual esto lo llamamos una pandemia, porque ha afectado a varias regiones del mundo entero. ¿Qué pasa en nuestro país? Los casos de coronavirus en Ecuador, según la última semana, estos son los datos obtenidos el miércoles 13 de mayo, que aproximadamente hay 30,486 confirmados de COVID-19, de los cuales han fallecido 2,334. Es importante mencionar aquí que este dato de los 2,334 podríamos decirlo como un subregistro, debido a que hay pacientes que han fallecido por otro tipo de patología pulmonar u otras neumonías, que sumadas a esta podría incrementarse el número hasta el momento. Aquí en esta lámina lo que vemos es la curva progresiva que se ha producido de la pandemia en nuestro país desde el aparecimiento de los primeros casos, del primer caso que fue en el mes de febrero de una paciente venida de España. Y paulatinamente en el mes de febrero, marzo y abril alcanzó el despunte más alto, donde nos mantenemos en una curva epidemiológicamente en progresión.
¿Cómo se transmite este virus? Este virus se puede transmitir de dos formas. En una forma directa, la infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda, al expulsar las partículas del virus que entran en contacto con las personas sanas. Esta es la forma directa. Otra forma indirecta es cuando el enfermo topó o contaminó áreas donde una persona sana topa, por ejemplo, las perillas, los otros utensilios de la casa, por ejemplo, vidrio, madera, papel. En estos materiales puede permanecer el virus por varios días, pero lo importante es que si nosotros hacemos una buena desinfección con alcohol o con hipoclorito de sodio, este virus se inactiva en cuestiones de minutos. Así es que es importante desde aquí saber de la forma de transmisión cómo nosotros podemos prevenir. Recordarles que el virus solo se propaga por vías respiratorias, no hay otra vía. Todavía no ha sido comprobado que si nosotros consumimos alimentos no se transmite, mientras a través de la piel tampoco se transmite. Está claro que este virus se propaga a través de la vía respiratoria. El portador del virus puede transmitir, esto es importante que sepamos la ciudadanía, que el portador del virus puede transmitir el virus a las personas sanas antes de tener síntomas. Esto es importantísimo, porque muchas veces nosotros medimos la temperatura o le preguntamos al paciente si está con tos y todo, y el paciente puede estar asintomático los primeros días, y durante estos días el paciente es transmisor del virus. Este es un punto clave e importante en el control de esta pandemia. Ahora, ¿quiénes son susceptibles a adquirir esta enfermedad? Todos estamos susceptibles en los actuales momentos a adquirir esta epidemia, esta enfermedad. Obviamente existe un grupo de mayor riesgo, que son los adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes como la diabetes o las cardiopatías. ¿Por qué en este tipo de pacientes? Porque en estos pacientes se puede complicar mucho más o puede ser mucho más grave el desarrollo de esta enfermedad. Y un punto muy importante que estamos viendo en los últimos tiempos es que pacientes con sobrepeso y obesidad no van bien en la evolución de esta enfermedad. Los pacientes tienden mucho más a complicarse en terapia intensiva en estos pacientes con sobrepeso u obesidad. Como profesional relacionado a la oncología, es importante mencionar que el cáncer relacionado con el COVID-19 es un reto muy importante para nuestros pacientes. Es una mala relación, existe un riesgo alto de los pacientes con cáncer de complicarse, pero aquí hay que aclarar lo siguiente. Aquellos pacientes que ya fueron tratados de cáncer, aquellos pacientes que están bajo vigilancia y observación, sin actividad tumoral, sin recurrencia, esos pacientes están igual que en la población general. Este riesgo de complicarse me refiero a aquellos pacientes que en los actuales momentos tienen un cáncer o están recibiendo un tratamiento para el cáncer, específicamente tratamientos de quimioterapia. Tenemos que en los actuales momentos definir bien a quienes se les puede esperar o recibir tratamientos. Podemos esperar semanas, meses en esperar y dar un tratamiento. Yo como cirujano oncólogo por ahora trato de diferir las cirugías porque siempre ingresar a un quirófano con un paciente, a pesar de que no tenga COVID, puede adquirir durante el desarrollo de su hospitalización y complicarse y tener consecuencias graves. Entonces, el paciente con cáncer más COVID-19 no tiene una buena evolución. Me estoy refiriendo a pacientes que en los actuales momentos tienen cáncer. Aquellos pacientes que ya sobrepasaron el cáncer y están bajo control, tranquilo. El aislamiento, las medidas que luego vamos a conversar, es igual que el resto de la población. Entonces, el objetivo de reducir este riesgo y las complicaciones de una infección por SARS-CoV-2 en pacientes con diagnóstico de cáncer, nosotros debemos definir a quiénes vamos a retrasar los tratamientos oncológicos cuando sea factible. Limitar al mínimo las visitas hospitalarias, eso es lo que estamos en los actuales momentos, la gran mayoría de hospitales a nivel mundial y en nuestro país, que es la teleconsulta. Actualmente el Hospital Naval, el Hospital Militar en Quito, está a través de teleconsulta con nuestros afiliados y es la forma de poderles ayudar, no solo a los pacientes con cáncer, sino a pacientes con otras diversas patologías, para evitar el riesgo de que el paciente se vaya a contaminar en la visita a nuestros establecimientos de salud. Es importante el aislamiento, evitar... hay pacientes que, por ejemplo, tienen leucemias o tienen linfomas
en donde nosotros damos citostáticos o medicinas en que vamos a suprimir importantemente el sistema inmunológico, estos pacientes son muy fácilmente pueden adquirir el COVID-19 y la evolución de estos pacientes va a ser una evolución muy grave, muy tórpida, donde el pronóstico no va a ser tan favorable. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Inicialmente, hace 3 meses, cuando iniciaron los primeros casos en China, a finales de diciembre y comienzos de este nuevo año, básicamente nosotros hablábamos que el COVID-19 era fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Pero poco a poco, como yo les decía al inicio de mi intervención, se han ido sumando, vamos aprendiendo nuevos signos, nuevos síntomas que se presentan a esta gran pandemia. Uno de los signos y síntomas que se vieron en los casos a nivel de España, más o menos en el mes de febrero, fueron la pérdida del olfato y el gusto, que es un signo, un síntoma que en los actuales momentos lo vemos con cierta frecuencia, aproximadamente en un 30 a un 40%, y en nuestro medio también. Obviamente a estos signos como fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, pérdida del gusto, pérdida del olfato, podemos ver cuadros intestinales caracterizados por diarrea, cuadros inflamatorios a nivel de las conjuntivas. Hasta hemos observado manchas violáceas a nivel de los dedos, tanto de las manos o especialmente a nivel de los pies. Entonces, como vemos, los signos y síntomas es muy variado. Aquí en esta tabla hacemos mención y tratamos de catalogar para poder ayudar a la audiencia, a los pacientes. ¿Cuál es el signo de mayor importancia que nosotros debemos tomar en cuenta para visitar inmediatamente a un médico o acudir a un hospital? Es la dificultad para respirar. El momento en que el paciente infectado empieza con signos de insuficiencia respiratoria, no hay que dudarlo 2 veces y dirigirnos inmediatamente a nuestras casas de salud. Obviamente aquí vemos una tabla donde hay las puntuaciones de fiebre 5 puntos, tos seca 5 puntos, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular con un puntaje mucho menor. Luego hacemos una suma de todos estos valores y vemos a aquellos pacientes con una puntuación menor a 11, es decir, con síntomas leves, como es la gran mayoría de pacientes con COVID. Este paciente tranquilamente se queda en su casa, se aísla 14 días y seguimos bien. Pero conforme esta puntuación aumenta, ya tenemos que pensar en visitar nuevamente al médico o dirigirse directamente al hospital. Es importante mencionar que en los actuales momentos del 17 al 20% de pacientes con COVID no presentan síntomas. Es decir, de 100 pacientes que tienen COVID diagnosticado, aproximadamente 20 individuos no tienen ningún síntoma. Ese es el gran problema. ¿Por qué la transmisión directa de estos pacientes? Porque se supone que está sano, entonces el paciente sigue haciendo sus actividades normales, entre comillas, y es el paciente que más va a infectar a la comunidad. Nuevamente les repito, el COVID-19 en la gran mayoría evolucionan como un cuadro leve. Síntomas leves, dolor articular, dolor de cabeza, fiebre 24, 48 horas, algo de escalofrío, algo de sudoración. Un 14% ya presentan sintomatología severa que ya amerita un tratamiento intrahospitalario y apenas un 5% son aquellos pacientes críticos. ¿A qué me refiero a aquellos pacientes críticos? Aquellos pacientes que necesitan estar en una unidad de cuidados intensivos. Un 5%. Pero de este 5% que ingresan a unidad de cuidados intensivos, más de la mitad fallecen en unidad de cuidados intensivos. Aquí en esta lámina vemos el curso evolutivo de la enfermedad. El paciente aproximadamente en 3 días permanece asintomático, donde está incubando al virus. Luego viene la replicación viral, la etapa viral de la enfermedad, y empiezan ya los síntomas leves a presentarse, ¿no? Luego estos pacientes que tienen síntomas leves, como les decía, el 80% se curan solos, sin ningún tratamiento, básicamente el aislamiento, pero hay otro porcentaje del 14% que evoluciona a una neumonía, que se complican estos pacientes, y estos pacientes
La gran mayoría de estos pacientes se curan a este nivel, pero un gran porcentaje, perdón, un porcentaje mínimo, que es el 5%, van a unidad de cuidados intensivos, donde los pacientes entran al respirador, a ventilación mecánica, y aproximadamente más del 50% de ellos fallecen. Este es otro cuadro para hacerles mención en cuanto se refieren a los estadios de la enfermedad, como síntomas leves como fiebre, tos, diarrea, anosmia, es decir, la pérdida del olfato. Un estadio 2, o es decir, un estado moderado, donde el paciente ya tiene dificultad para respirar y ya tenemos radiografías anormales en el paciente. Y el estadio 3, donde el paciente está en una franco síndrome de dificultad respiratoria aguda con cuadros de infección con sepsis, insuficiencia renal y cardíaca, y que son estos los pacientes que están en terapia intensiva, que en más de un 50% fallecen. Aquí hacemos mención desde que el paciente tiene el contagio, desde en cuenta el periodo de que el paciente permanece sin síntomas y luego aparecen los síntomas. Entonces, cuando el paciente aparece ya con los síntomas, el paciente lastimosamente, no, hablemos de otra forma. Durante este tiempo que el paciente permanece asintomático, el paciente no sabe que está enfermo. Entonces no toma las precauciones pertinentes y es cuando infecta a sus familiares, infectan a sus vecinos, o si sale a un supermercado, o si sale en el bus, lo infecta a estos pacientes, ¿no? Esta es una tabla en cuanto se refiere a los exámenes que hacemos de acuerdo a las etapas de evolución de la enfermedad que posteriormente vamos a mencionar. Una vez que el paciente presenta la enfermedad del COVID-19, ¿durante qué tiempo ese paciente es infectante? Es decir, ¿durante qué tiempo ese paciente puede infectar a otro ser humano? En aquellos casos leves, que es la gran mayoría, en el 80%, esos pacientes, a partir del día 14 de haber desaparecido los síntomas, ya no es infectante, ya no puede infectar. Pero aquellos pacientes graves o moderados que ya necesitaron permanecer hospitalizados o en terapia intensiva, una vez que ya han dejado de tener síntomas, siguen siendo infectados más de 40 días. Entonces aquí mucho ojo, aquellos familiares que retornaron luego de un tratamiento hospitalario que permanecieron 5 a 7 días, esos pacientes en la casa no es que están curados, esos pacientes tienen que seguir en aislamiento, tienen que seguir en una habitación individual, utilizando mascarilla, utilizando su vajilla individual, por más de 40 días, porque ese paciente puede seguir infectando. Pero recuerde que la gran mayoría de pacientes, que es el 80%, estamos aquí en los casos leves, luego de que han desaparecido los síntomas, 14 días luego hay que seguirse cuidando, porque si no, sigue infectando al paciente. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? 14 días después de desaparecer los síntomas, el paciente puede irse a laborar, a trabajar, a salir con la comunidad, pero con las precauciones del caso. O sea, por el hecho de que un paciente ha estado infectado de COVID y tenga que luego salir a trabajar, igual él tiene que seguirse cuidando, él igual tiene que seguir utilizando la mascarilla, como vamos a hablar posteriormente. Esto es para indicar básicamente que la mortalidad, es decir, la muerte por esta enfermedad, tiene que ver mucho con el rango de edad. O sea, aquí hacemos mención de que los pacientes de mayor edad son los pacientes que más se mueren. Eso es lo que inicialmente los chinos y la estadística de los españoles hemos visto, ¿no? Pero en los últimos meses, específicamente, les hablo de países latinoamericanos, específicamente como el nuestro, los pacientes con mayor mortalidad y mayor número de casos han sido entre la década de los 55, 65 años de edad. Entonces, como les digo, cada día vamos aprendiendo de esta enfermedad y la experiencia de cada uno de los países es muy distinta, la epidemiología es muy distinta a la nuestra, a los norteamericanos, a los europeos y a los chinos. Eso depende mucho, hasta yo considero, de la propia genética de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Entonces, el médico ya sospechando si el paciente tuvo contacto con enfermos de COVID o ya tiene los signos y síntomas que hemos hecho mención, procedemos al diagnóstico en base a la toma del hisopado a nivel nasofaríngeo o a nivel de la orofaringe y determinado a través del RNA del PCR,
el RNA viral, mediante la amplificación del material genético, y ese es el diagnóstico, es el gold estándar para el diagnóstico del COVID. Lastimosamente, en el país nuestro, la saturación de los hospitales, especialmente en los meses anteriores, y hasta la propia saturación de los laboratorios privados no hacían asequibles a que los pacientes accedan a realizarse este examen de PCR, pero en las últimas semanas, visto la disminución de los casos en relación a semanas anteriores, hace que podamos tener la ciudadanía acceso a los laboratorios, sea de la entidad pública como privados, acceder al diagnóstico del hisopado para el PCR y confirmación del COVID-19. Otro de los exámenes que utilizamos para la evaluación del paciente con COVID es la detección cuantitativa de los anticuerpos. Es decir, una vez que el paciente ha tenido la enfermedad, genera inmunidad, produce anticuerpos, y a través de una muestra de sangre, estudios en sangre, obtenemos los valores de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Esto es importante saber que este examen los primeros días no sirve para diagnóstico. El examen que sirve para diagnóstico los primeros días es el PCR. El diagnóstico de las inmunoglobulinas básicamente lo utilizamos en los pacientes convalecientes del COVID-19 para ver si ya generaron inmunidad a través de la inmunoglobulina G, que esta se eleva a partir de los 14 días de la enfermedad, como yo les hacía mención en la evolución de la enfermedad. Y vean este punto importante, que es la IgM, que es la carga viral, que es la que habla de la actividad viral del paciente, de la enfermedad activa. Esta empieza a subir a partir del 5 o 7 días. Entonces, si este examen lo hacemos en los primeros días de contacto de la enfermedad, no nos sirve para diagnóstico. Obviamente, si el principal órgano, digo principal porque el COVID nos afecta no solamente al pulmón, afecta a vasos sanguíneos, afecta a corazón, afecta a riñón, afecta a hígado, pero el órgano de choque de primera instancia es a nivel pulmonar. Y aquellos pacientes con COVID, obviamente hacemos estudios radiográficos, y el gold estándar en estudio de imágenes para COVID es la tomografía axial computarizada, sea una tomografía simple o una tomografía de alta resolución, donde vamos a ver estas imágenes típicas de vidrio esmerilado, periféricas, subpleurales y generalmente basales y bilaterales, que es, podríamos decirlo, característico de la enfermedad del COVID-19. Y en base a esta evaluación de la tomografía, nosotros podemos ver la gravedad del paciente y determinar qué pacientes tienen que hospitalizarse y qué pacientes necesitan tratamiento. Aquellos pacientes con COVID-19 leve, que no tienen dificultad respiratoria, nosotros podemos pedir una tomografía y podemos tener imágenes de vidrio esmerilado pequeñas a nivel del pulmón y el paciente está sin dificultad respiratoria. Esos pacientes no ameritan hospitalizarse, ameritan tratamiento ambulatorio dentro de su casa con aislamiento. Entonces, aquí viene la parte fundamental de la medicina y de la salud pública, que es la prevención. La prevención es fundamental dentro de la salud del individuo. Y en esta patología, en esta pandemia, es clave la prevención. Entonces, al coronavirus no lo vence el país más avanzado. Nosotros hemos visto a los norteamericanos, Estados Unidos, con tremenda infraestructura sanitaria, en los actuales momentos, cómo está sufriendo con la gran incidencia de pacientes y el gran número de muertos que tiene. Entonces, lo que depende para poder controlar es tener un pueblo bien disciplinado y organizado. Entonces, nosotros como país pequeño, como país latinoamericano, es momento de hacer historia y cambiar esto. Y cambiar esta idiosincrasia nuestra que a mí no me pasa nada, a mí no me va a pasar, y si me pasa yo voy a sobrevivir. Puede ser de que a usted le vaya a dar el COVID-19 y estar dentro del grupo de los 80% y seguir sin ninguna complicación. Pero puede llegar en el grupo de los 15, 18 o peor aún del 5%, ir a terapia intensiva y lastimosamente fallecer. Yo creo que en los actuales momentos, de todos los que me escuchan esta charla, yo creo que la gran mayoría de ustedes tendrá un amigo, tendrá un pariente que haya fallecido por COVID-19. Entonces es importante, vuelvo y repito, de cambiar nuestra mentalidad y ser un pueblo más disciplinado. Esa es la clave para la prevención de esta enfermedad.
Entonces, de la etapa de aislamiento que permanecimos en cuarentena casi por 2 meses, y a partir del 4 de mayo las autoridades consideraron entrar en la etapa de aislamiento, este aislamiento va a ser progresivo y es la de los semáforos, ¿no? Actualmente la gran mayoría de los cantones del país estamos en semáforo en rojo. Apenas 1 o 2 cantones entraron en semáforo amarillo esta semana, y tengo entendido que la próxima semana van a entrar 4 más. Es decir, que esto tiene que ser paulatino para poder entrar a la etapa de distanciamiento, porque ya la etapa de aislamiento lo vamos a ir dejando paulatinamente. Esto es una toma de los actuales momentos que vivimos en las distribuidoras de Guayaquil, de la farmacéutica. Si ustedes ven las imágenes de hace más o menos 4 o 6 semanas, esto era como entrar al estadio del Barcelona, lleno de gente y acumulado y todo. Entonces, ahora vamos sembrando conciencia, mantenemos el distanciamiento para poder sobrepasar y poder disminuir y prevenir esta enfermedad. Este distanciamiento social tenemos que hacerlo en todo lado, para accesos a supermercados, en todo lado tenemos que hacerlo. Recuerde que esta distancia debe mantenerlo mínimo 2 metros, ¿no? Mientras no se mantenga este distanciamiento social, una persona durante 5 días puede infectar a 2.5, y así progresivamente las matemáticas. Una persona infectada en 30 días, si no mantiene el distanciamiento, va enfermando a 406. Entonces, de aquí fácilmente las matemáticas vayan multiplicando cuántos infectados si no tomamos la medida de distanciamiento social. Al momento que vamos a salir, podemos tener una grave consecuencia y un nuevo despunte de la infección en las próximas semanas. El distanciamiento social no significa que ya tenemos que ir a visitar a nuestros familiares, no. Significa no visitar a nadie que no viva contigo. Mucha gente está visitando a sus familiares pensando que eso está bien. Eso no está bien. No puedes ir a visitar a nadie que no viva contigo. O sea, tú en tu casa sabes si estás sano, tus hijos, tu esposa, tus familiares están sanos. Pero tú no sabes si es que en la casa de tu familiar, de tu hermano, o visitas a tus padres puedes llevarle la infección, ¿no? Este es el motivo por el cual el número de casos ha aumentado exponencialmente cuando olvidamos esto, ¿no? El hecho de entrar al distanciamiento no quiere decir que tengamos que ir nuevamente a hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que acostumbrarnos a vivir de otra forma y saber convivir con el virus. ¿Qué es lo que pasó en el mes de abril? Las primeras semanas de abril, esta indisciplina conllevó a los grandes despuntos que ustedes saben, todas las noticias a nivel internacional que nos hicieron ver a Guayaquil desde otro punto que ningún ecuatoriano quisiéramos verle a nuestro Guayaquil. Así es que seamos más organizados, seamos más disciplinados, seamos más solidarios, más conscientes, y mantengamos este distanciamiento. Esto de aquí no nos ayuda para nada. Esto es para que ustedes se fijen, ¿no? Mientras ustedes están en su casa, en la lámina de acá, en la imagen de aquí, el riesgo de que usted se adquiera la enfermedad es mínimo. Si usted va en su carro personal propio, con los vidrios cerrados, igual. Pero conforme usted empieza a salir de su casa, a visitar farmacias, a andar en vías públicas, a ir a consultorios médicos, peor aún, y restaurantes, o a veces irnos a supermercados si no tomamos las precauciones del distanciamiento, el problema de la infección o adquirir el virus es altísimo. Si nosotros vamos a bancos, vamos a cajeros, si utilizamos elevadores, por el ambiente mismo, es un ambiente muy estrecho, donde la carga viral va a estar elevada. Si un enfermo estuvo aquí, lo más seguro es que usted se infecte. Es lo mismo que estar en un hospital. Entonces, ustedes han visto nosotros en los hospitales, el personal sanitario, estamos como dicen, como astronautas, estamos protegidos porque la carga viral a nivel de los hospitales es altísima.
Y mucho ojo, en el momento que ya entremos específicamente en Guayaquil, al aislamiento, el transporte público, que es la gran mayoría de conciudadanos que utilizan esto, hay que tomar las precauciones. Ya el municipio ha asegurado que van a circular solo con el 50% de su capacidad, que vamos a mantener aislado. Eso debe mantenerse, porque si seguimos utilizando el transporte público como lo hemos hecho en meses anteriores, el problema nos va a llegar de nuevo y con mayor fuerza. El aseo, además del distanciamiento, el aseo es fundamental. Está comprobado que el lavado correcto de las manos es un aliado porque destruye la membrana del virus. Si ustedes se fijaron en las imágenes anteriores, el virus tenía una corona aquí, ¿no? Como unas espículas aquí. Entonces, en el momento en que el paciente se lava durante 20, 30 minutos y hace buena espuma y un lavado correcto, esta capa, esta membrana del virus se inactiva. Entonces, no es invención mía, esto es una foto microscópicamente del virus, y aquí está el jabón, el detergente, donde la membrana ha sido destruida. Entonces, una vez que ya no tiene estas espículas, ya no tiene irse al neumocito, irse al pulmón a impregnarse, entonces ya el virus se inactiva, ya no nos contacta. Entonces es fundamental el lavado de manos para evitar la enfermedad de COVID. Esto es fundamental y lo vamos a mantener. Y esto que sea una costumbre para el futuro. Las medidas higiénicas es clave. Países como el nuestro, latinoamericanos, con una pobre infraestructura sanitaria o falta de alcantarillado en muchos sitios, agua potable y todo, es las parasitosis. Entonces, el lavado correcto de la mano nos evita no solamente esto, es adquirir otro tipo de enfermedades como las parasitosis, la salmonela y otro tipo de patologías que es muy frecuente en nuestro medio. Obviamente, habemos sitios donde nosotros no podemos lavarnos las manos, utilizar el gel antiséptico o utilizar alcohol, desinfectar las prendas, los utensilios que nosotros utilizamos. ¿Qué sacamos nosotros lavándonos 20 veces las manos si nosotros vamos a manipular un celular que en los actuales momentos puede estar contaminado? No sabemos si aquí hay virus. Y como yo les decía, este virus aquí puede permanecer horas, puede permanecer días. Pero usted le limpia con alcohol, este virus se inactiva en cuestiones de minutos, ya no lo tiene el virus a este nivel. Otra de las medidas importantísimas para la prevención, a más del distanciamiento, a más del lavado correcto de las manos, es el uso de la mascarilla. Cerca del 80% de personas se recuperan de esta enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Vuelvo y repito, eso ya lo mencionamos, la prevención del contagio es la clave. Entonces, la utilización de la mascarilla es la clave, porque si usted está enfermo de COVID, al utilizar una mascarilla quirúrgica, usted no va a eliminar el virus. Entonces, ya no va a transmitir la enfermedad. Y obviamente, si usted está sano y utiliza la mascarilla, obviamente también se va a ayudar. Pero básicamente la mascarilla es para el paciente que está enfermo eliminando el virus. Es el contaminante y lo vamos a frenar. Pues en esta lámina de aquí, ¿cuál es la probabilidad de contagio? Entonces aquí tenemos a los enfermos, ¿no? Todo esto de aquí es el enfermo. Y esto de aquí es una persona sana. Entonces, si un enfermo no utiliza mascarilla y habla en una distancia menor a 2 metros, es muy alta la frecuencia de que ese paciente se vaya a infectar. Si el enfermo no utiliza mascarilla, pero el sano sí utiliza mascarilla, también es alta. ¿Por qué? Porque muchas veces las mascarillas quirúrgicas que nosotros utilizamos no previene que el virus entre. Nos ayuda a que el virus no contamine. Entonces tenemos luego las mascarillas N95, que son de uso intrahospitalario, esa sí nos va a ayudar. Pero si el paciente enfermo utiliza disciplinadamente una mascarilla y el paciente sano no está, entonces ya la frecuencia de infección es medianamente. Pero si los dos utilizan mascarilla, tanto el enfermo como el sano, la probabilidad de contagio es muy baja. Y mucho más si mantiene un distanciamiento de 2 metros. Si se dan cuenta, es muy baja. Entonces, si usted cumple la norma de utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento, la frecuencia con que usted se vaya a enfermar es muy baja y nula si usted permanece en su casa.
Esto es facilito, esto es fácil. Viendo esta lámina, usted me va a dar la razón de que un paciente puede estar enfermo afuera y usted está dentro de su casa y usted no se va a infectar. Esto es nuevamente la probabilidad portador del COVID. Si este es el portador y no utiliza mascarilla, la probabilidad de contagio es alta. Si el enfermo utiliza mascarilla, la probabilidad de contagio es menos. Y si los dos utilizamos, tanto el enfermo como el sano, utilizamos mascarilla, la posibilidad de contagiarnos es bajísima. Razón por la cual obligatorio usar la mascarilla y utilizarlo de una forma muy adecuada. Estos son varios tipos de mascarillas, ¿no? Tenemos la N95, que básicamente son de uso intrahospitalario. Si usted pudo comprar o acceder a la compra de unas N95 y está en su casa y quiere salir, tiene una excelente protección con la N95. En los actuales momentos de N95, ni yo como médico muchas veces en las distribuidoras ya puedo conseguir las N95 importadas, ya no hay. La N95, 98% de protección para infección de virus. Bacterias, 100%. Vayan a darse cuenta la quirúrgica, igual, la quirúrgica me ayuda. ¿Sí? Apenas un 5% puede pasarme el virus. Pero si usted ya empieza a utilizar otro tipo de mascarillas, por ejemplo de tela, ya no tiene una buena protección. Si tiene una de esponja, peor, ya no tiene ninguna protección. Entonces, para utilizar una mascarilla tenemos que saber qué mascarilla lo vamos a utilizar. Usted va a decir, sí, pero es fácil hablar, pero el costo, ¿no? Obviamente, en los actuales momentos, una mascarilla N95 de industria nacional vale entre $3.50 y $4. Uno. Y una cajita de estas quirúrgicas actualmente vale $48. Industria nacional. Pero estas son las que nos van a ayudar. Esta también nos va a ayudar. Pero las de aquí, para la transmisión del virus, no nos van a ayudar. No nos van a ayudar. Esta es la quirúrgica, la forma correcta. Nunca vaya a topar la mascarilla. Siempre utilice las ligas para colocarse. Y antes de colocarse, tiene que lavarse las manos. Y para sacarse, igual. Luego de sacarse, lavarse las manos. Esta mascarilla quirúrgica usted lo puede utilizar saliendo afuera y lo va a proteger. ¿Qué tiempo le utiliza esa mascarilla? 3 a 4 horas tiene protección. Nosotros como cirujanos utilizamos la mascarilla para evitar nosotros contaminar al paciente que estamos en el quirófano. 3 a 4 horas de una cirugía. Si yo me prolongo más una cirugía, tengo la obligación por ética moral de cambiarme yo la mascarilla. Entonces, si usted circula en la calle y va a tener más tiempo esta mascarilla, esto más bien se hace un caldo de cultivo a este nivel. Y esto es descartable, esto no es lavable, esto lo utiliza, llega a su casa y por conciencia coloca en una funda y al basurero. Y por favor, si esta es quirúrgica, preferible usted rómpale o hágale, porque la gente que anda en las recolecciones de basura, los que recogen todo esto, muchas veces pueden utilizar retro o lavales y tratar de utilizar. Entonces, sembremos conciencia. Entonces, en el momento en que usted llegó a su casa, 3, 4 horas, ahora que va a salir a trabajar, que seguramente va a tener un trabajo de 3, 4 horas a media jornada, entonces usted llega a la casa y lo elimina. Esto no puede lavarlo y utilizarlo el día siguiente. Esta es la N95, mayor protección, recomendaciones para uso médico, intrahospitalario, de consultorio médico. Necesariamente nosotros los profesionales tenemos que proteger. Estas son las de tela, hay de algunas calidades, pero vuelvo y repito, la de tela hay que tenerle mucho ojo, no nos protege 100%, mucho ojo. Una recomendación que yo les hago es ponga la mascarilla tras luz, a un foco o al sol. Mientras más penetrancia tenga de la luz, esa mascarilla no le sirve. Esta, por ejemplo, no me va a servir mucho, a diferencia de esta otra que es de tela lavable, que no me permite el paso de luz. Esta sí me va a ayudar, me va a servir. No como la quirúrgica, no como la N95, pero me va a ayudar. Y aquella, yo veo en la ciudadanía que utiliza más estas de aquí, obviamente por el costo, por lo que tenemos que lavar, pero esto tiene que usted cada día lavar.
Llega a su casa, lava, seca y al día siguiente lo utiliza, o tenga un parcito, o tenga 3, entonces no puede utilizar la misma 2, 3 días, una semana, porque vuelvo y repito, esto se hace un caldo de cultivo y puede tener repercusiones graves de otro tipo de infecciones. ¿Cómo colocar y retirar una mascarilla? Ya habíamos hablado anteriormente, antes de colocarse una mascarilla, tiene la obligación usted de lavarse correctamente las manos, ¿no? Asegurar bien la mascarilla. Hay personas que solamente se tapan la boca o dejan descubierta la nariz o se cubren la nariz y dejan la boca. No, la forma correcta de utilizar la mascarilla quirúrgica es que cubra completamente nariz y boca y este filo llegue hasta el mentón abajo. Y las quirúrgicas tenemos aquí una barrita metálica, esa tiene que ajustarse al pliegue en la nariz para evitar el ingreso de partículas virales. Igual para retirarse, hacerlo de la misma forma, ¿de acuerdo? Botar al basurero y lavarse bien las manos. Importantísimo, cuando usted utilice la mascarilla, no se manipule la mascarilla. Cuando usted vaya a salir a la casa, tiene que acomodarse bien la mascarilla y permanecer así. Porque si usted en la calle empieza a manipular la mascarilla, usted ya puede ser contaminar. Ya se contaminó la mano, así que hagámoslo de buena forma. Una vez colocada, evite tocar su mascarilla con las manos. Si le molesta y debe recolocarla, realice una correctamente higiene de manos antes y después. Es importante hacerlo esto y tener siempre grabado en su mente. Otra recomendación, ahora que ya vamos a salir al distanciamiento y vamos a salir a laborar y trabajar o salir a los comisariatos, a pesar que hemos estado saliendo la gente a los comisariatos, farmacias y todo, cuando llegue a su casa, mantenga una zona sucia y una zona limpia. No vale que usted entre con toda la ropa sucia, con todos los zapatos sucios adentro de su casa y va a contaminar e infectar al resto de su familia. Obviamente, si usted no tiene... Yo considero que por más pequeña que sea nuestra casa, tenemos que darnos un pequeño espacio para tener esta zona sucia de aquí. Dejar nuestros zapatos afuera, ¿no? Colocarlo hipoclorito de sodio diluido en las plantas de los zapatos, dejarlo ahí y al día siguiente volverse a colocar. La ropa, dejarla a un lado. Muchas veces, si yo voy a trabajar, obviamente uno como médico mucho más. Uno cuando llega a la casa, uno luego de dejar la ropa aquí, uno tiene que pasar a bañarse, a ducharse, no simplemente a lavarse las manos, porque uno tiene que un baño completo y tomar las medidas de precaución para pasar a una zona limpia del resto de su casa, ¿no? Porque si no es un círculo vicioso, ¿no? Su esposa puede mantener limpia su casa, haber desinfectado con cloro, usted llega de su trabajo con los zapatos, con el virus aquí, lo tramita, llega a infectar a sus hijos, a sus padres y el resto de familia. Entonces, esto está claro, ¿no? Igual ahora que los restaurantes se han habilitado y estamos a la entrega a domicilio de los alimentos, usted lo puede pedir, no hay problema. No sabemos hasta el momento si la enfermedad, si el virus se puede estar en los alimentos. Obviamente pensamos en la conciencia ciudadana de aquella gente que está preparando los alimentos para hacerlo con todas las medidas de seguridad. En el caso de que usted vaya a pedir alimentos a su casa, deje que el transportista deposite el paquete a una distancia prudencial suya, guarde siempre la distancia de 1.5 o 2 metros, yo recomendaría los 2 metros de distancia de seguridad, abra el paquete en la entrada de la casa, saque el contenido de aquí y este contenido lo va a eliminar a la basura, ¿no? Evite firmar, tomar bolígrafos de la gente que le va a dejar. Y la envoltura, sea esto de cartón, sea una funda, botarla a la basura. Y luego de eso, lavarse bien las manos para utilizar lo que usted mandó a comprar, sean estos alimentos y toda la cuestión. Recuerde que el virus se puede permanecer por varias horas o varios días en superficies como cartón, metal, vidrio, pero simplemente con una limpieza de alcohol, en 1 minuto el virus es inactivado. Entonces todos hablamos de la curva, ¿no?
Todos hemos hablado de la curva, ya vimos en los slides anteriores, en los meses de marzo y abril, cómo la curva fue progresivamente exponencial, subiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Aplanar la curva. Todos hemos escuchado de aplanar la curva. ¿Cuál es el objetivo de aplanar la curva? Es reducir el número de casos. ¿Y cómo reducimos el número de casos? Manteniendo el aislamiento o manteniendo el distanciamiento, ¿no? Utilizando mascarilla, haciéndonos un correcto lavado de las manos, reducimos el número de casos. Y a la vez que reducimos el número de casos, reducimos el número de muertos. Eso es importante. ¿Cuál es el objetivo de aplanar la curva? O sea, ¿por qué los médicos, por qué los epidemiólogos hablan tanto de esto de aquí? Es para reducir la carga de enfermos sobre los hospitales. Es lo que pasó en el mes de marzo y en el mes de abril. Se saturaron nuestros hospitales, los pacientes fueron atendidos en las camillas, en los corredores, pacientes que no fueron admitidos en los hospitales, que lastimosamente fallecieron. Ustedes saben de las imágenes que nos vuelve a la mente de la realidad que vivimos aquí en Guayaquil, y eso no quisiéramos que se vuelva a repetir en ninguna parte del país, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, al reducir el número de casos, obviamente reducimos los enfermos que visiten los hospitales. Evitamos el colapso sanitario. Y razón por la cual damos chance al personal, a insumos o equipos. Por ejemplo, en el mes de marzo o abril, ¿cuántos médicos se contaminaron? Entonces, al aplanar la curva, estos médicos contaminados pueden estar en aislamiento y pasar una segunda fila de personal. Igual, los insumos se nos terminan. Entonces, aplanando la curva nos dan chance a las entidades sanitarias, los hospitales, a disponer de mayor insumos, los equipos, los ventiladores mecánicos. Y todo esto de mantener plana la curva, de aplanar la curva, nos dan tiempo para poder innovar nuevos tratamientos, adquirir nuevas experiencias en los tratamientos y lo que es más importante, el de las vacunas. En los actuales momentos, varios países en el mundo están atrás de estas vacunas. Hay unos que ya están en fase 2, todavía nos falta la fase 3, la prueba, eso más o menos. Los expertos están hablando de que la vacuna lo tendremos para finales de este mes o inicios del próximo año. Entonces, para eso todavía tenemos 6 meses. Y estos 6 meses tenemos que saber convivir con el virus. Y ya sabemos convivir con el virus, vuelvo y repito, distanciamiento, mascarilla y medidas higiénicas. ¿Con el qué fin? Con el fin de no saturar los hospitales y poder permitir dar una atención adecuada. Este es el objetivo. Sin medidas de protección, lo que pasó en el mes de marzo y abril, se nos fue hacia arriba la curva. ¿Qué pasamos cuando cumplimos las medidas de protección? Aplanamos la curva y la capacidad del sistema de salud nos ayuda. No es lo mismo atender a un grupo así de pacientes con una pequeña capacidad, donde no vamos a atender a todos los pacientes de forma adecuada. Y usted que está en su casa no se sienta que no está haciendo nada, está haciendo bastante, está tirando, hablando para que la curva se aplane, tal como ve esta gráfica. Todos en la casa aplanando esto para que esto se aplane. Importantísimo. Todos estamos colaborando en los actuales momentos, todos. Y quede claro que el alcohol inactiva el virus, que cualquier mezcla con una parte de cloro y 5 partes de agua desintegra el virus, importantísimo. El lavado correcto de las manos destruye la membrana del virus y lo inactivamos. El virus no puede atravesar la piel, importantísimo. Mantenga el distanciamiento de 2 metros, uso de mascarilla, disciplina ante todo es importante para la prevención. No lo olviden. Y ahora que en las casas hay varios químicos que están mezclando, o las señoras están mezclando, dice pongámosle cloro y vinagre para ser más fuerte. No, esto no se puede hacer. Si bien utiliza cloro, utilice solo cloro. Si utiliza alcohol, utilice alcohol, pero no haga mezclas. Por ejemplo, el cloro y el vinagre producen gases tóxicos que le puede complicar a usted. El cloro y el amoníaco, igual el cloro con el alcohol gel, produce sustancias tóxicas que no son favorables para el ser humano. Así es que tome mucha precaución, no realice estas mezclas. Si va a desinfectar, simplemente cloro u alcohol, o básicamente bien lavado con el jabón, que nos va a ayudar bastante. Distanciamiento social más higiene es la clave para evitar esto.
este drama humano que lo vivimos en el mes de marzo y en el mes de abril en la ciudad de Guayaquil, y que nadie en el país quisiera volverlo a ver. Para terminar, voy a tomar esta frase muy importante de Andrés Pascual, que es un escritor español. Durante esta crisis y en cualquier otra, no dejemos que nos venza el miedo a la incertidumbre. Luchemos contra nuestro propio estrés y volvamos a colocar nuestra bandera en lo alto de la colina, por más empinada que se nos ponga la subida. Aquí está todo el grupo de apoyo, médicos, militares, policías, bomberos, pero usted también forma parte importante de esto para llegar a combatir esta gran pandemia y salir adelante. Todos juntos vamos a salir adelante. Yo les agradezco su atención. No sé si es que hay alguna pregunta, duda o inquietud, lo podemos resolver con mucho gusto. Aquí hay una pregunta de la señora Lorena Reyes. Ya dice, cuando un paciente le sale el examen IgG positivo e IgM negativo, ¿puede ir a trabajar? Una excelente pregunta. Asumo yo que este paciente fue COVID positivo, o sea que tuvo hisopado positivo por la enfermedad. Entonces, según este examen, el paciente está inmunizado, entre comillas, porque tiene la IgG positiva. Entonces, eso ya le crea anticuerpos de inmunidad, porque la IgM negativa es la que se relaciona con actividad de la infección. Entonces, teóricamente este paciente está curado. ¿Puede ir a trabajar? Teóricamente podría ir a trabajar. Pero ¿qué es lo que exige ahora el Ministerio de Salud para poder trabajar? Específicamente a personal sanitario. 2 pruebas de hisopado negativo a los 14 días y repetir una segunda prueba negativa. Usted me va a decir, ¿y cómo conseguimos tanta prueba de hisopado si no hay? Y el costo, o sea, particularmente un hisopado está alrededor de $100, $120. Entonces, si nosotros vamos a la literatura y revisamos, porque todo lo que hemos conversado ahora, no es que yo me invente todos estamos aprendiendo, y todos los médicos tenemos la obligación de ir cada día aprendiendo y estudiando. Entonces, según los españoles, aquellos pacientes, yo les voy a poner esta lámina de acá, y con eso yo quiero responderle a la persona que me hace esta pregunta. Aquí. Obviamente este resultado que me da va a depender de a cuántos días le hizo de la infección, ¿no? Si fue una infección leve y este resultado lo tiene pasado los 14 días del paciente asintomático, teóricamente este paciente puede ir a laborar y ya no es infectante. Obviamente si el caso fue más grave necesita más tiempo de aislamiento, pero como es la pregunta de la señora o del señor que me hace, este paciente puede ir a trabajar, teóricamente puede ir a trabajar, pero personal sanitario, el Ministerio de Salud obliga a tener, a más de las pruebas de los anticuerpos, hisopado negativo. No sé si cumplí con la pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendación da con los guantes? ¿Se debe usar o no? Excelente la pregunta de la señora, excelente la pregunta. Los guantes nos da una falsa confianza. O sea, pensamos que con los guantes estamos tranquilos y no es así. Si nosotros vamos a un comisariato y estamos con los guantes, seguimos manipulando. El virus está en el guante. O sea, no tiene justificación. No utilice el guante, no. Porque es un caldo de cultivo. Igual, tendríamos que al guante lavarnos. Es preferible nos sacamos el guante y nos lavamos la mano, que va a estar usted más seguro. Entonces, no tiene justificación utilizar el guante. No tiene. Obviamente para el personal sanitario sí tiene la obligación. Bueno, por el momento no me ha llegado más preguntas. Simplemente agradecer y como buenos ecuatorianos vamos a seguir adelante y el trabajo es de todos. La prevención es de todos, el apoyo es de todos. Seamos más disciplinados, seamos más conscientes y pensemos en el prójimo. Eso es lo más importante. Pensemos en el prójimo y ayudemos. Un agradecimiento, una buena noche.
Un gusto para mí haber compartido. Soy el doctor Jorge Jiménez Barahona, cirujano oncólogo. Muy buenas noches.